a todos. Me ha tocado a mí ser el último ponente de estas microconferencias y voy a intentar que realmente sea micro y así un poco recuperar el tiempo que llevamos perdido. La última vez que estuve en este auditorio fue para dar una charla sobre temas adaptativos y yo, bueno, siguiendo ese ejemplo, he ido adaptando la presentación de hoy desde que me invitaron a venir para hablar un poco de diseminación, publicaciones relacionadas con innovación educativa, hasta prácticamente pues, la charla anterior que he estado modificando hasta los últimos detalles. Entonces, me he ido adaptando según lo que he ido escuchando y en lugar de hablar solamente de lo que es el proceso de publicación de unos resultados de una innovación, he preferido plantearlo como dentro de una serie de decisiones estratégicas entre las cuales está la publicación también. Entonces, con esto, el leitmotiv de este seminario era hablar de indicadores de innovación educativa que al parecer están perdidos por ahí y vamos a ver si con esto pues podemos hacer un compendio de todo lo que se ha dicho en este seminario y encontrar, no sé si los indicadores o la senda de los indicadores. Para ello simplemente dos puntos. Quizá ver cuál es la radiografía actual de la innovación educativa en un contexto pues, de todo el país, porque quizá lo que estamos viendo en la Universidad de Zaragoza como un caso de excelencia, de buenas prácticas, no sea lo común en todas las universidades. Entonces, yo creo que todavía queda mucho por aprender, aunque se está haciendo muchas cosas, se está avanzando en la innovación educativa, pero bueno, creo que podemos seguir ejemplos de lo que se está haciendo en esta y otras universidades punteras. Y a partir de aquí, bueno, pues quizá hacer algún planteamiento estratégico sobre cómo deberíamos actuar en la innovación educativa, quizá de dos planos, desde el plano del profesor, que puede estar en el plano más bajo, desde el punto de vista de que está con las manos en la masa aplicando esas innovaciones en el aula, pero también profesores están teniendo otros roles de gestión a diferentes niveles, hasta el equipo de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay unos ciclos que se realimentan y que son necesarios unos a otros. Entonces, ¿cuál es la realidad y cuál es el alcance de la innovación educativa en estos momentos? Bueno, pues, quizá tomando unos datos de estudios que se han estado haciendo, ¿qué motiva al profesor al profesor universitario, a realizar una innovación? Entonces, no sé si quizá porque cuando preguntamos a gente que está convencida, parece que la mayoría destaca que quiere centrarse en el estudiante, quiere centrarse, por lo tanto, en la mejora del aprendizaje. Hay otros elementos como responsabilidad, actuar como agente de cambio, y alguno se atreve a decir, quizá otros no lo han dicho porque no se atreven, al reconocimiento oficial. Aparece con un 7,46% de que hacen innovación porque quiere que alguien se lo reconozca en algún tipo de procedimiento externo, interno a su contexto. Si preguntamos qué frena, nos fijamos que ahí está un poco tapado el tema del reconocimiento, ¿no? Porque con un 52,49% dicen que lo que frena hacer innovación educativa es que hay una escasa o nula valoración institucional externa a la universidad. Es decir, si realmente nos frena es porque nos importa, ¿no? También está en el tema de los indicadores, el esfuerzo, los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, un poco son lo que hemos pulsado de la opinión de gente, de compañeros de muchas universidades que están relacionados con la innovación educativa. Entonces, ¿cómo se está afrontando realmente esta innovación educativa? Pues nos encontramos con que fundamentalmente la mayoría de los proyectos en todas nuestras universidades tienen que ver con alguna asignatura. Es la gran masa de proyectos de innovación educativa. Después hay otros que, bueno, dan un salto. Y vamos a hablar de proyectos de innovación que tienen que ver con alguna titulación. Entonces hacemos actividades cooperativas, colaborativas entre diferentes docentes de esa titulación. Ya otro salto sería, bueno, pues vamos a hacerlo a nivel de centro. A nivel de centro pueden salir ciertos proyectos, van siendo ya más escasos y se hacen también propuestas. Por supuesto, también a nivel de universidad. Normalmente dirigidas
por miembros del equipo de gobierno, por directores de servicio, hacen o presentan proyectos de innovación que tienen un ámbito mucho más amplio, toda una universidad, y también, ¿por qué no?, interuniversidad. Podemos hacer proyectos de innovación que vinculasen o propusiesen trabajos conjuntos de varias universidades, como ha habido ejemplos de crear campus virtuales conjuntos, programas conjuntos, prácticas conjuntas, dentro de un país o dentro de otros países. Y también, como no, tienen un enfoque transversal, pues habrá proyectos que tocan varias titulaciones o varios centros o varias universidades o varias asignaturas sin ocupar nada del espectro anterior, ¿no? Entonces, eso podría ser, a grosso modo, lo que es qué tipo de proyectos nos encontramos. Si nosotros nos fijamos en cuáles son los pilares básicos de la innovación educativa, nos encontramos que los proyectos que tienen que ver con una titulación o que tienen que ver con una asignatura, normalmente se enfatizan lo que son las personas y las técnicas. Nos vamos a encontrar que, dado la granularidad de los proyectos, ahí van a aparecer estos elementos de una manera más cotidiana, más adecuada. No significa que no puedan aparecer los otros, son quizá los más sobresalientes. Mientras que quizá los proyectos que tienen que ver ya con un centro, con una universidad, o que involucran a varias universidades, tengan más que ver con procesos y con gestión de conocimiento, ¿no? Sin que, como decía antes, tampoco signifique que no toquen las personas ni las técnicas. De todo esto, bueno, pues podemos sacar unas conclusiones. Hay cosas buenas y cosas malas, o aspectos positivos y áreas de mejora, como se tiene que decir en estos contextos. Entonces, desde luego hay una motivación por la innovación educativa. Existe. Mis compañeros han presentado a lo largo de este seminario diferentes razones por las que innovar, lo cual es positivo. ¿Qué nos encontramos? Que quizás se está haciendo de una manera poco estratégica. Hay repetición de trabajos, quizá haya escasa transferencia, a veces se denotan carencias metodológicas o, como acaba de comentar Rosa, pues a veces la innovación es un poco limitada, ¿no? Entonces, hay interés, hay ganas, pero tendríamos que ver el resultado efectivo. Aspecto positivo, existen apoyos institucionales. Cada institución hace lo que puede, sobre todo en este momento. Quizá lo que se eche un poco en falta es que normalmente se hace y se limita a poner un programa con una financiación escasa, con poco más. Pero no suele haber un marco de referencia que esté universalmente aceptado ni estratégicamente definido, ¿no? Entonces, simplemente, de alguna manera, es como hay que poner un checklist aquí, hay que poner que estamos haciendo algo de esto y que nuestros profesores tengan la oportunidad de, cuando van a una acreditación, poder poner que han hecho innovación docente. Entonces, a veces queda un pelín escaso, ¿no? También hay una apuesta institucional por recoger esos resultados de innovación educativa, normalmente en los repositorios de acceso abierto. Casi todas las universidades hemos firmado la Declaración de Berlín, apoyamos el acceso abierto, el Open Access, y volcamos en lo que es docencia, pues las memorias de los proyectos de innovación docente que hacen nuestras universidades. Pero, de nuevo, por ponerle un pero, por ponerle un área de mejora, a veces parece que nos interesa más la cantidad que la calidad. Es decir, volcamos todas las memorias, pero quizá no estemos aplicando pues un filtro cualitativo sobre realmente si ese proyecto de innovación docente pues ha dado esa innovación esperada, y normalmente suele faltar, es decir, la siguiente iteración del proceso, es decir, qué pasa al día siguiente. O sea, ese proyecto ha quedado ya, ha terminado, ha finalizado, no hay una evaluación, no hay un seguimiento. Entonces, de nuevo, un área donde trabajar. También hay una apuesta por la divulgación y difusión de la innovación educativa. Normalmente, típica jornada de presentación de innovación entre nuestros colegas, o promover que se pueda ir a un congreso más de ámbito nacional o de ámbito internacional en la que presentar alguna experiencia. Pero dar ese paso de lo que es divulgación
difusión, a lo que sería una diseminación de los resultados efectiva, pues quizá también les falte un paso, un elemento estratégico. Por supuesto, existen fuentes de referencia. Tenemos actas de congresos, actas de conferencias, jornadas, repositorios, donde buscar y localizar esos referentes que me permitan construir mi nueva experiencia de innovación docente sobre una base ya existente. Pero en el lado negativo nos encontramos que muchas veces los repositorios institucionales no están pensados para una consulta de usuario final. Está pensado como un lugar de depósito, con un lugar de recolección, pero encontrar lo que tú estás buscando en un repositorio institucional a veces cuesta, cuesta mucho, ¿no? Aquí se ha presentado un ejemplo de un repositorio que precisamente busca y pone el énfasis en otros elementos relacionados con la usabilidad y la definición de la búsqueda para facilitar encontrar las cosas. Pero normalmente un repositorio institucional es un poco arduo para el usuario final. Y por otro lado, muchas veces no se está premiando o se está exigiendo que las propuestas de innovación docente se basen en lo que podemos llamar el estado del arte de esa innovación. Es decir, no estamos penalizando el reinventar la rueda. Sencillamente proponemos, y quizá con una especie de filosofía café para todos, pues no se está yendo a analizar, porque también puede ser costoso para las universidades en cuanto a tiempo, recursos, el hacer un análisis de esas propuestas, de los proyectos de innovación. Existen formas de reconocimiento de la innovación educativa. Está presente en los programas de acreditación del profesorado, está presente pues, en el programa docencia de las universidades, está presente de alguna forma también en las acreditaciones de las verificaciones de los títulos, pero sobre todo desde el punto de vista del profesorado, pues tiene un peso relativamente bajo en lo que son los procesos de acreditación, y a veces no tanto, porque no es una cuestión de decir a ver si me dan 2 puntos más por innovación docente o 2 puntos menos, sino que a veces la falta de reconocimiento, la falta de peso está precisamente en nosotros mismos, que vamos a evaluar a nuestros colegas y decidimos que la investigación tiene que tener 10.000 veces más de peso que la docencia y esto no pesa nada. Entonces somos nosotros los que hacemos realmente la labor contraria a la innovación educativa desde el punto de vista de cuando nos convertimos en evaluadores. A veces nos decimos, es que es la ANECA, ¿no? O la agencia de acreditación, de calidad, que nos corresponda. No, somos nosotros los que estamos detrás. Y entonces, a veces no nos creemos que esto sea significativo. Y eso es un problema para lo que estamos planteando. Bien, entonces, un poco el panorama, lo bueno y las áreas de mejora. Ahora, ¿cómo podríamos, de alguna manera, intentar pues caminar hacia una mejora de esta innovación educativa, poner unos cimientos para cambiar esto? Algunas ideas. Y lo que os decía al principio, yo creo que la innovación educativa debe ser parte de un plan estratégico a nivel institucional, pero también a nivel personal. O sea, los planes estratégicos no solamente son de las instituciones, son de las personas, de cada uno de nosotros como profesional, como docente, ¿no? Entonces, aquí en este plan estratégico debería estar presentes diferentes niveles: profesorado, los coordinadores de título, los equipos de dirección, equipo de gobierno, y apoyado en nuestros servicios, ¿no?, que tengamos. Y dentro de este plan estratégico, un poco, como comentaba también, y quizá el origen de que yo esté aquí, es que la diseminación tiene que tener una parte relevante. Primero, porque ya vamos a suponer como el valor que en una innovación educativa va a tener algo que mejora, va a proponer algo que mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje de alguna forma. Entonces eso lo vamos a suponer. Entonces, si ya tenemos esto, deberíamos buscar que sea transferible, que se pueda constituir en una buena práctica de referencia, de ejemplo, que pueda ser sostenible, bueno, lo que se ha dicho una y otra vez a lo largo
de este seminario. Y nada de esto se puede conseguir si nosotros nuestra innovación nos la guardamos en nuestro cajón. O sea, tenemos que compartirla de la manera que mejor nos parezca. También en función de del grado de innovación o de la práctica que estemos planteando, ¿no? Entonces, cada nivel de todos estos que hemos planteado antes debería ser consciente de cuál es su rol en el proceso de dar a conocer esa experiencia de innovación educativa, creando, pues, por ejemplo, lo que podría ser un plan de diseminación típico de cualquier proyecto de investigación, donde, ahora, desde un punto de vista estratégico, podríamos decir, todos los involucrados deberían perseguir la divulgación, donde cuando hablo de divulgación estoy pensando en lo que es el compromiso que tiene toda institución con la sociedad. O sea, ser transparentes sobre lo que hacemos hacia lo que es la sociedad, el contexto que nos rodea. Por otro lado, deberíamos, impulsados por la estrategia institucional, difundir la práctica de innovación educativa en jornadas y en repositorios. Donde difundir, aquí lo que estoy planteando es cómo poder transmitir esta innovación a colegas que quizá no estén en el mismo ámbito de conocimiento, pero que pueden tomar mi práctica como un elemento transversal y pueden sacar un valor añadido. Y el último nivel sería el que podríamos hablar de diseminar, donde aquí estoy pensando que realmente el público objetivo de esta práctica van a ser los colegas más cercanos a mi área de conocimiento, a mi lugar de trabajo, a mi nicho, por lo tanto, de práctica. Buscando, en este caso, una combinación del repositorio, que es una herramienta, por lo tanto, importantísima, con aquellas fuentes de publicación que me parezcan más relevantes para ello. Donde yo decidiré qué fuente de publicación es la más adecuada en función del interés que pueda suscitar la práctica que yo he realizado, en función del grado de innovación, el alcance, el proceso, la transferibilidad, la experiencia, los indicadores y la sostenibilidad. De manera que yo podría buscar dónde compartir mi experiencia, pues por ejemplo en un blog, en un repositorio, como un capítulo de libro, como un congreso o como un artículo de una revista, en función de donde podría plantear, por ejemplo en un blog, pues reflexiones, seguimientos con resultados parciales, en repositorios las experiencias, con esa metainformación necesaria para poder encontrarla, los informes finales, capítulos del libro, pues típicamente casos con una estructura, los congresos, pues práctica, experiencias, datos, y en las revistas, normalmente las experiencias que tienen más impacto en la mejora, que han sido contrastadas empíricamente. Y aquí retomo algo que comentaba mi compañera de universidad, María José, donde ahí está ese paso entre lo que es la innovación educativa y lo que es la investigación educativa. Realmente, si queremos llegar a ese nivel de impacto, tenemos que dar ese paso necesario para introducir un rigor metodológico en un método empírico. Por terminar, pues una serie de recomendaciones estratégicas que den un envoltorio a todo esto. Empezando por un nivel institucional. Decía, creo que es muy importante que ese plano, esta estrategia, tenga unas espirales entre los niveles de gobierno y los niveles de actividad, donde claramente tenemos una necesidad ascendente desde el profesorado para que reaccione nuestra universidad, pero una vez que ha reaccionado, la universidad tiene que dar esas pautas y esa estrategia al resto de los miembros de la comunidad. Entonces, empezando por ese nivel institucional, pues claramente hay que mantener un repositorio con una política de open access y con un apartado específico que relacione la innovación educativa en el cual podamos incorporar los indicadores que sean oportunos. Se debería definir un proceso de garantía de calidad de los proyectos de innovación educativa, basado también en esos indicadores. Incluir seguimiento y evaluación de los proyectos de innovación educativa, una rendición de cuentas. Abrir y potenciar la innovación educativa interuniversitaria y también a nivel internacional.
establecer un plan de diseminación institucional para la innovación educativa, donde se anime a los docentes, a los profesores, a dar ese salto que existe entre innovación e investigación también. Y de alguna manera que este proceso, esta estrategia, se convirtiera en lo que es el observatorio de lo que es la innovación educativa de una institución, el fiel reflejo de lo que está sucediendo sobre la implicación que tiene una institución con ese nivel de la docencia. A nivel de profesorado, pues innovar sobre el conocimiento de otras experiencias existentes, es decir, tenemos que buscar, localizar y poder decir que no estamos reinventando la rueda continuamente, dotar a nuestras propuestas de esa necesidad, esa eficacia, esa eficiencia, esa sostenibilidad, esa transferibilidad que se ha venido comentando. Intentar dar un salto entre la técnica y la herramienta hacia el proceso, que es la manera de precisamente influir en su sostenibilidad y transferibilidad. La importancia del equipo, sobre todo de equipos interdisciplinares, que nos puedan ayudar a aportar valores que quizá no tenemos en nuestro campo disciplinar, compartir ese conocimiento y la experiencia en los 3 niveles que he comentado antes: divulgación, difusión, diseminación, apoyar el reconocimiento de la experiencia con indicadores de impacto. Por lo tanto, también nosotros no debemos de quejar solo de decir es que no me reconocen la innovación docente. Haz porque se reconozca, pon los medios para que sea, busca esas publicaciones, busca esos impactos con tu trabajo y, por lo tanto, no descartar ese salto entre un proyecto de innovación y los resultados de investigación educativa. Entonces, podríamos decir que con esto lo que he intentado es aportar unas herramientas para intentar localizar algunos de los indicadores que estábamos buscando como locos en este seminario. Y simplemente una cuña publicitaria como continuidad de esto. Recordar que, como comentaron también ayer, en octubre en Salamanca tenemos el 2º Congreso Internacional sobre ecosistemas tecnológicos para, de alguna manera, potenciar la multiculturalidad con diferentes tracks temáticos, donde hay un track que tiene que ver con la innovación educativa, que también lleva el sello CINAE, que está responsables pues son Ángel y Marisa, y que por lo tanto pues, os esperamos allí, donde tenemos pues, publicaciones internacionales en Scopus, ACM y también revistas que están soportando la extensión de esos artículos para dar ese salto que comentaba antes. Muchísimas gracias.